Aérea. Estamos en este bloque acompañado por Santiago Cardillo, quien es el presidente de la Asociación Jujeña de Agencias de Viaje, con el cual vamos a hablar de turismo. Santiago, ¿me estás escuchando? Te saludamos desde Sin Límites. Hola, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, han tenido un inicio de semana, digamos, con movilizaciones, con quejas, llevando un poco el pedido. Contanos un poquito qué recepción han tenido y cómo han vivido esta jornada. Mira, la jornada fue muy intensa, fue a nivel nacional, en realidad acá en Jujuy, como en todas las regionales, en todas las provincias del país, las distintas asociaciones hemos acompañado la gestión que se está haciendo a nivel nacional con la Federación de Agencias de Viajes, reaccionando un poco fundamentalmente con el tema de impuestazo del 35% adicional sobre todo lo que es el tema del turismo internacional o de cualquier gasto que se genere en moneda extranjera, ¿cierto? Y esto afecta medularmente al turismo, y contrario a lo que parece simplemente que es para que la gente no se vaya a otros países, sino que consuma en la Argentina, esto también es contraproducente para el turismo receptivo, porque los aviones tienen que ir llenos y venir llenos, no pueden hacer uno de los dos tramos vacíos, con lo cual si seguimos con este criterio, corremos el riesgo de tener compañías aéreas que dejen de volar a la Argentina, de tener conectividad con el resto del mundo en general, ¿no? Entonces la jornada de ayer fue muy intensa, se dio en todo el país, algunos lugares más pequeños que otros, con más intensidad, por supuesto en las grandes ciudades, pero fue muy fuerte en todo el país y con una unanimidad de criterio muy importante. También nos apoyaron los hoteleros, los gastronómicos, los transportistas, o sea, mucha gente que vive también del turismo en forma paralela o en forma local, pero sabe que todo el turismo se va a ver afectado con esta decisión del Banco Central. Lamentablemente el turismo, bueno, junto con espectáculos, junto con lo que puede ser los boliches, restaurantes, han sido los sectores más golpeados, digamos, pero cada vez que da la sensación de que puede haber una apertura es como que le van corriendo la cancha un poquito más allá, ¿no? Los vuelos de cabotaje en principio eran para septiembre, ahora volvieron a cambiar, puede ser 12 de octubre, o sea, permanentemente es como que nos van corriendo la cancha, ¿no? Sí, absolutamente, pero además de esto que bien lo decís, uno se prepara, hemos generado protocolos de trabajo desde el mes de abril que tenemos. En el tema turismo fue lo primero que se presentaron protocolos de trabajo, en consonancia con lo que estaba pasando en el exterior y que podíamos aprender de lo que estaba pasando en el exterior. Entonces, bueno, presentamos protocolos, vamos a abrir, vamos a hacer turismo interregional, interprovincial, y como vos decís, se va corriendo la raya, pero el problema máximo de esto es la incertidumbre que esto genera, porque uno puede planificar, uno puede sostener las estructuras, uno puede sostener, obviamente, lo que más nos interesa, sostener a los empleos, porque cuesta mucho preparar un colaborador y que ese colaborador trabaje en cualquiera de las empresas, sobre todo en las empresas de servicio, y realmente queremos proteger eso, pero cuando nos corre en la cancha, cuando la raya se va corriendo un poco más allá, esta incertidumbre es la que está haciendo que sea impredecible todo, y por eso también las pequeñas empresas y los microemprendimientos seguimos apostando a esto porque es al 100% de lo que nos dedicamos, pero esto en la economía general impacta tanto como que las grandes compañías, como las compañías aéreas, deciden irse del país. Entonces ahí estamos ya rompiendo los cimientos de la cosa, ¿no? O sea, nos vamos a quedar sin base para poder operar. Y la incertidumbre es lo que más preocupa. Se han ido varias empresas del país en los últimos tiempos, hablando de empresas aéreas, por supuesto, no focalizándonos en este tema. Pero también corremos el serio riesgo, por ejemplo, que se cierre el Palomar, con lo cual también se estarían yendo, ¿no es cierto?, empresas low cost, que habían sido, ¿no es cierto?, un sustituto grande en esto. ¿Cómo ves este futuro? Mira, por suerte, o
Por supuesto que estos son decisiones políticas que me exceden totalmente en la posibilidad de análisis, pero por suerte hay muchísimos gobernadores de todos los colores políticos que han solicitado que Palomar siga operativo. Por supuesto que todo el turismo y toda la industria de viajes en general no queremos que se cierre, pero el apoyo político que hemos tenido por parte de las gobernaciones es muy fuerte y es muy bueno. Creemos que esto va a ser una herramienta bien importante para evitar que tanto las low cost como futuras compañías que puedan llegar a ser puentes aéreos, no nos olvidemos que todo el mundo está hablando del turismo regional, del turismo de cercanía, del turismo de cabotaje sin pasar por Buenos Aires. Entonces, todo eso va a obligar o estaría generando el campo como para que Palomar tome una función muy importante. También el aeropuerto de Córdoba, el aeropuerto de Rosario, y así sucedió el de Mendoza, o distintos hubs regionales, distintos centros de distribución de vuelos regionales. Con lo cual, lo de Palomar esperemos que no se dé, pero sabemos que hubo mucha presencia de los gobernadores pidiendo que esto siga funcionando. De todas maneras hay un problema judicial con el Palomar, Santiago, ¿no? Que por ahí complica un poco. Ahora, siempre se habló, y hay algunos videos dando vuelta en el medio, de lo que quería Aerolínea de ser único, digamos, ¿no? De eliminar competencias. Se empieza a ir la TAM, se empiezan a caer mucho en la competencia, digamos. ¿No te llama la atención este tema? ¿No le tienen miedo a este tema? Porque en la medida que volvamos a tener un monopolio, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Dejamos de tener tarifas, se nos caen los vuelos que no son absolutamente rentables, como ellos quieren, dejan de serlo, y ahí Jujuy deja de ser competitivo. ¿Cómo ves este análisis? De la misma manera que lo estás planteando, para mí sería terrorífico. Creo que todo el mundo en nuestra industria, en la industria de viajes en general, no solo el turismo, está con la misma opinión. Es una vieja discusión que tenemos acá en Jujuy de por qué nosotros tenemos una disparidad tan grande en cuanto a tarifas y en cuanto a frecuencias. Para que te des una idea, antes de la pandemia, un pasaje a Jujuy costaba lo mismo que un pasaje a Ushuaia. Y Jujuy está a 1.500 kilómetros y Ushuaia está a 3.000. Entonces no es normal que esto suceda en una distancia que es equivalente a la mitad y que el precio del pasaje sea el mismo. Pero los aviones a Jujuy venían con el 95% de ocupación. Entonces decían, bueno, ¿para qué necesito flexibilizar la tarifa de Jujuy si tengo una demanda que me está generando el 95% de ocupación? Bueno, ahí viene la segunda cosa. ¿Qué avión estás mandando? Un avión chico. Entonces quiere decir que la demanda no está forzada, sino que estás restringiendo la oferta, con lo cual siempre vas a venir lleno. Entonces, bueno, es una discusión que excede a este tiempo de pandemia o a esta regulación actual, sino que viene desde hace mucho, que hay destinos, como el nuestro, que son destinos secundarios. Y nosotros creemos que esto tenemos que trabajarlo en conjunto, todo el sector privado, pero también con mucho apoyo del sector público para lograr que sea más equitativo, que sea más tentador y que tengamos posibilidades. De nada sirve tener los paisajes más extraordinarios que tenemos nosotros o toda la actividad turística que tenemos nosotros con poca conectividad. Esto sabemos que estamos perfectamente de acuerdo. Todo el mundo del turismo de Jujuy, el sector público, el sector privado, estamos de acuerdo con esto. Necesitamos una conectividad más competitiva y más eficiente para lograr que Jujuy tenga chances de estar en la primera línea de la reactivación turística. Santiago, si le tenés que poner un número, digamos, cuando conversan con todos los operadores turísticos, ¿cuánta gente hoy me decís, no, estos se cayeron y no vuelven a abrir? Si le tenés que poner un número a eso de los operadores turísticos, ¿cuál te parece que es? Mira, es muy difícil y te diría prácticamente imposible. Sé que hay varios que tienen problemas. Yo te podría decir que hay hay 20 agencias o 15 agencias que no sabemos si van a poder reabrir. El tema es que todas las agencias, el 100% de las agencias estamos cerradas, no estamos operativas, desde el 20 de marzo. El tema es que no hay ninguna obligación ni ninguna restricción que nos obligue a
dar de baja nuestro legajo. Entonces, puede ser que mi agencia, no es cierto, estoy poniéndome como primer ejemplo, pero una agencia puede ser que no tenga chances de abrir, pero hoy no necesita hacer absolutamente nada para decir que no va a abrir. No necesita dar de bajo el legajo, no estamos tributando porque no generamos ventas, ¿no? Entonces, uno puede tener la oficina cerrada y sí, puede ser que haya, lamentablemente, varias de nuestras empresas, de nuestras pequeñas empresas, que no tengan chances de reapertura. Esperemos que esto no se dé y que si se tiene que dar, se dé con el mínimo impacto posible. Tenemos posibilidades de reestructurarnos, pero en la inmensa mayoría de las empresas somos todas empresas familiares o pequeños emprendimientos unipersonales. Entonces, el aguantar se está dando por las restricciones personales que uno puede tener, no por restricciones operativas. Entonces, esperemos que realmente sea el mínimo impacto posible, pero la situación es altísimamente preocupante. Hubo un momento en que empezaron de a poquitito, digamos, a generarse operaciones de turismo interno, se fueron abriendo en varias provincias. Operadores turísticos que uno tuvo la oportunidad de hablar, hoteleros de la misma gastronomía, decían que, si bien es cierto el flujo no era importante, pero era para ellos un dato muy significativo y bueno, porque el estar abierto le permitía de alguna manera, no solamente desde lo moral y desde la expectativa, pero también le permitía tener un poco en movimiento el negocio, que no se termine de caer, digamos, que se consolide. Es una pena realmente cómo se ha perdido esto. ¿Se puede volver a empezar con lo mismo de a poco? ¿Qué es lo que ustedes están planteando? Esperemos que sí, y estamos cerca de eso. Está toda la industria turística, todo el arco turístico está preparado como para que, te diría, en muy, muy poquito tiempo, inclusive en horas, podemos llegar a reestructurar la cosa si se diese tanto el turismo interno como el turismo regional, y ni hablar del turismo nacional. Está todo preparado y estamos todas las empresas listas como para hacerlo. Esto que vos dices, que cuando se abrió el Jujuy para los jujeños, estábamos trabajando mucho menos que a media máquina, porque se puede hablar de un 15, un 20%. Hubo hoteles que tuvieron un poco más de ocupación, pero solamente en el fin de semana, con lo cual, si lo extrapolas a toda la semana, te estás quedando con el 20% de ocupación. Pero eso servía, como bien dices, para que trabajar con el equipo de colaboradores, con los empleados, trabajar en sintonía con qué pasa en una ciudad cuando se trasladan a otra, las actividades, el turismo activo, el turismo de naturaleza, donde el riesgo de contagio es prácticamente cero, porque estamos trabajando en caminatas o en cabalgatas o en avistajes de aves o en fotografía de naturaleza, y estás trabajando en ambientes muy distanciados, muy naturales. El riesgo de contagio es realmente bajo, es casi nulo, y esas son las actividades que se podrían llegar a reiniciar, y que está todo listo como para que esto suceda. Te diría que en menos de 24 horas va a ser más largo el tiempo comercial que nos lleve conseguir los clientes que hagan las actividades a las actividades en sí, porque para las actividades estamos todos profesionalmente y estructuralmente preparados para poder brindar esos servicios. Vos sabés, Santiago, que el tema de caminata y todo no se termina de autorizar, pero sin embargo muchos operadores lo están haciendo, lo publican en redes sociales y lo están haciendo. Entonces, lo que están acorde a la ley, digamos, quedan expuestos de esta manera, no pueden trabajar, pero hay mucha gente hoy que ya lo está haciendo, ¿no? Lamentablemente, sí, tenés razón. Me permito corregirte una palabra que dijiste, operadores. Operadores es una palabra legal, es una palabra que está contemplada en la ley de turismo y en la ley de turismo activo también, y la gente que está operando no es operador. Es gente que me parece buenísimo que hagan actividades, todo, pero en la medida que hacen actividades vinculadas a la normativa, o sea, que están tipificadas en la normativa por un lado, y por otro lado, que lo hacen con fines de lucro, ya en ese caso ya están haciendo turismo, no es que estén caminando entre amigos. Entonces, me parece que esto no solo está atentando contra una competencia desleal contra los que sí estamos habilitados, sino que fundamentalmente, ¿sabes qué?
es muy importante tomar conciencia de la importancia que tiene esto para el destino, porque no hay ninguna compañía de seguros que te vaya a asegurar un destino que no está normatizado. Y no hay ningún cliente que te vaya a elegir como destino si eso no es un destino seguro. Sobre todo cuando estoy hablando estamos en este momento estamos hablando de turismo de naturaleza. En la Patagonia, en Mendoza, en San Juan, La Rioja está haciendo un trabajo extraordinario sobre eso. Y nosotros en Jujuy tenemos todo para hacerlo, porque tenemos la ley, tenemos la gente habilitada, tenemos los cursos habilitados, tenemos todo para hacer, y la verdad es que es muy importante que podamos entre todos regularizar la actividad e ir todos juntos en contra de la informalidad, porque eso no depende de si, no sé, en Cusicusi se hace caminata o no se hace caminata. Depende si Jujuy pasa a ser un destino serio, pasa a ser una oferta seria para un mercado que cada vez más demanda este tipo de turismo, y que en la pospandemia todo es entendible para decir que la pospandemia, el turismo de naturaleza, va a ser una de las llaves principales de la reactivación. Así que sí, tenemos que transformarnos en un destino serio. Ese sería mi mensaje final con este tema del turismo activo. Santiago, lo último, te pido una apreciación de esto. Dejemos de lado lo político, porque hoy hay una ley de incentivo, ¿no es cierto?, el turismo local, ¿no es cierto?, con devolución del 50%, los compras de paquete, que está paralizada por una cuestión política. Dejemos de lado lo político, eso es otra cosa. Te pido un análisis tuyo de la ley en sí. ¿Sirve como un modelo para reactivar el turismo? La verdad es que sí. Esa ley que estás mencionando es la nueva ley que ha sido sancionada por diputados y senadores a principios del 1 de septiembre exactamente, y todavía no está terminada de reglamentar. Ya ayer la han publicado en el boletín oficial, pero con un veto muy importante, un veto que afecta muchísimo a la actividad, y que es que están vetando el artículo 13 y el 15, que son los artículos que determinó el Senado, y los diputados determinaron la forma de ayuda o de asistencia por parte del Estado a todo el arco de prestación turística para subsistir hasta el día después. Y después de eso hay un plan de reactivación. O sea, primero tenemos el plan de sostenimiento de la industria turística, y una vez que se reactive, el plan comercial o el plan de reactivación. Lamentablemente esto ha llevado 5 meses de trabajo muy profesional que han hecho en el Poder Legislativo, que hemos participado activamente, todo el sector turístico privado de todas las provincias, y la verdad es que es muy llamativo que tardemos 5 meses en tener una ley que sostenga una actividad económica tan importante como el turismo, y que después en 48 horas te saca un decreto que te grava la actividad con el 35%, o como fue en diciembre, que en 48 horas sacaron la ley del impuesto país, y en 8 días la reglamentaron y estaba vigente. Y eso también afectó muchísimo el turismo durante toda la temporada de verano, y pensar que la única ley, la única herramienta muy consensuada entre todo el arco político de senadores y diputados, y con una amplísima colaboración de todo el sector privado, tardamos 6 meses de trabajo de muchísimos profesionales, y todavía no la tenemos activa. Esperemos que sí se dé, porque realmente el proyecto de reactivación es muy bueno. Es realmente bueno, va a beneficiar en gran medida al mercado, va a beneficiar muchísimo a los operadores, a nosotros, a los que estamos adentro de la industria turística, y además es una muy buena estrategia fiscal, porque a pesar de hacer una inversión muy alta de parte del gobierno, están hablando de 16.000 millones de pesos que van a inyectar en el sector, el costo fiscal no llega a 3.000 millones, con lo cual también es un muy buen negocio fiscal. Van a reactivar el consumo, van a reactivar las economías regionales a través del turismo, y el costo fiscal que va a tener la nación no es tan alto como si tuviésemos todavía la industria parada. Pero dependemos de la puesta en marcha de la reglamentación, que se dé, y que se dé lo antes posible, porque la verdad es que sin la asistencia de la transición vamos a llegar
muy flacos o vamos a llegar muy cansados, por decirlo de alguna manera, al momento de la reactivación. Así que esperemos que esta ley, que es una muy buena herramienta, se ponga en marcha lo antes posible, porque realmente